están? Espero que muy bien, que hayan disfrutado una hermosa semana y ahora estamos acá, contentos porque tenemos un nuevo sábado de escuela dominical. Sí, ¿se acuerdan? El sábado pasado estuvimos aprendiendo acerca del Salmo 119 y tenían que estudiar un versículo. Y saben, durante esta semana nos llegaron muchos mensajes con ese versículo. Era el Salmo 119-105, que decía algo como, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué lindo versículo que siempre tiene que quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Se acuerdan algo más que estuvimos aprendiendo sobre este salmo? A ver, hagamos memoria. Que era el capítulo más largo de toda la Biblia, que tenía 176 versículos, que fue escrito por el rey David y que buscaba que nosotros tengamos un corazón que ame la palabra de Dios, que la obedezca, que la respete, que la valore y que sobre todas las cosas la ponga en práctica cada día de nuestra vida. Qué lindo salmo, ¿no? Cuánto para leer, para estudiar, para aprender y para poner en obra. Pero esto no termina acá. No, tengo una novedad, tengo algo para contarles. Durante este año vamos a aprender acerca del libro de los reyes. Sí, de los reyes, que nos van a contar un montón de cosas de los reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo la relación que ellos tenían con Dios impactaba sobre el pueblo de él. Qué importante esto. Pero esto no termina acá. Para eso tenemos que ver qué pasó y por qué llegaron estos reyes. Así que ahora les recomiendo que presten mucha atención y escuchen a Cami. Hola chicos, acuérdense de tener a mano la Biblia y algún cuaderno porque va a haber cosas que van a necesitar tener anotadas para cuando vayamos avanzando van a ser importantes que no se las olviden, ¿sí? Hoy vamos a empezar viendo la historia de los jueces. ¡Chan! Pero antes de ver el periodo de los jueces, vamos a tener que hacer un repasito muy corto sobre qué pasó con el pueblo de Israel para poder entender mejor cuando llegaron los jueces lo que estaba pasando. Así que vamos a hacer el repasito. Una vez que el pueblo de Israel llegó a Canaán, la tierra que Dios les había prometido, se encontraron que en esa tierra ya había habitantes. El pueblo de Israel tenía que expulsarlos, pero muchos de ellos no quisieron hacerlo y convivieron en la tierra prometida con pueblos vecinos. Y eso trajo un problema enorme para el pueblo de Israel. Con el paso del tiempo, Israel empezó a hacer lo mismo que hacían sus pueblos vecinos. Y eso lo vamos a dejar acá anotado para que ustedes también lo puedan anotar. El problema fue que Israel llegó un momento que empezó a seguir y a adorar a los dioses falsos de sus pueblos vecinos. ¿Saben lo que dice la Biblia de estos dioses que esos otros pueblos se inventaban y armaban ellos mismos? Miren, en el Salmo 135, versículos 16 y 17 dice: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Ellos tenían un Dios verdadero, el pueblo de Israel, que los escuchaba, que les hablaba, les respondía, los cuidaba. Pero ellos con el paso del tiempo quisieron ser como los demás pueblos y se olvidaron de ese Dios que los había protegido tanto. Y a su vez, Dios dejó de protegerlos de la misma manera que antes lo hacía. Y sus enemigos, al darse cuenta, empezaron a presentarles batalla. Pero cada vez que el pueblo de Israel estaba frente a un ataque enemigo, ellos clamaban a Dios, le pedían ayuda y Dios les enviaba a un juez. No, un juez de la corte no. Los jueces de la Biblia eran personas especiales que Dios elegía para que liberaran a su pueblo, al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba en problemas y pedían ayuda a Dios, Dios levantaba a un juez. Elegía a una persona especial que
que lideraba al pueblo, los dirigía, era como un guerrero valiente que preparaba las batallas y los libraba de sus enemigos. Eran personas que confiaban en Dios, que no se habían olvidado de Él y le obedecían, y Dios les daba la victoria. Pero también hubo algunos jueces que han cometido sus errores. Por ejemplo, uno que ustedes conocen fue Sansón, pero hubo otros jueces que presentaron y libraron unas batallas con muchísimo coraje y valentía. Estuvo Gedeón, Jefté, hasta hubo una jueza llamada Débora y muchísimos otros que cuando Dios los escogía, en ese momento libraban a su pueblo y eran personas súper valerosas. Pero no hay que olvidarse que el pueblo de Israel, en el tiempo de los jueces, no eran fáciles esos momentos, porque estaban siguiendo y adorando a dioses falsos. Entonces, miren, en el mismo libro de Jueces 17:6, miren lo que decía de cómo estaba el pueblo de Israel. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que quería. Se olvidaron completamente de lo que Dios les pedía, de lo que Dios esperaba de ellos, y tampoco se fijaban si lo que hacían podía lastimar o perjudicar al otro. Cada uno hacía lo que quería en el pueblo de Israel. Era muy difícil el tiempo de los jueces porque se habían olvidado de Dios. Entonces tenemos al pueblo de Israel que seguía a dioses falsos. Después tenemos a los enemigos que se daban cuenta que ya no tenían la misma protección de Dios y venían y los querían atacar. Pero cuando el pueblo de Israel estaba en problemas, ahí oraba a Dios y pedía ayuda. ¿Y saben lo que hacía Dios? Dios los amaba, era su pueblo escogido. Dios los escuchaba y les respondía y levantaba a un nuevo juez para que los librara y también para que los dirigiera. Y así sucesivamente. Cuando el juez que Dios eligió ya no estaba más en el pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Otra vez se olvidaban de Dios. Otra vez venían los enemigos a atacar, pedían ayuda y venía un nuevo juez. Mientras el juez estaba en el pueblo de Israel, al pueblo de Israel le iba bien, porque había una persona que era como su líder, que confiaba y obedecía a Dios. Cuando este juez ya no estaba, otra vez volvía el mismo problema. Y así sucesivamente con cada uno de los jueces que pasaron por el pueblo de Israel. Ahora, antes de seguir con la historia, yo les quiero hacer una pregunta a ver si se acuerdan o si lo llegaron a notar. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? El problema fue que con el paso del tiempo empezaron a seguir y adorar a los dioses falsos de los pueblos vecinos. El pueblo de Israel empezó a hacer lo mismo que hacían sus pueblos vecinos. Ahora, a nosotros hoy, ¿no puede pasarnos lo mismo? Para mí que sí, y por eso es que tenemos que orar a Dios pidiéndole que nos cuide, que nos guarde de que no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Nosotros también estamos rodeados por amigos, compañeros, hasta familiares que no creen en Dios y que no piensan igual que nosotros o que no conocen lo que la Biblia dice. Entonces, si yo veo que la gente a mi alrededor tiene algunas actitudes que no son las que a Dios le agrada, no me tengo que copiar y ser como ellos. Tengo que hacer fuerza y ser diferente. Si ellos dicen cosas que yo sé que no son las mejores palabras para decir, no las tengo que decir yo. Y así con todo, tengo que prestar mucha atención qué es lo que hace la gente alrededor mío. Qué cosas puedo compartir y puedo también hacerlas yo, pero qué cosas tengo que tener cuidado de no hacerlas porque no son las que a Dios le agradan. Finalmente llegamos al último de los jueces. El último juez
fue Samuel. Él no fue un guerrero como los demás jueces, sino que cumplió su tarea como juez, sacerdote y profeta. Samuel lo que hacía era tratar de dirigir al pueblo siguiendo las órdenes de Dios. Dios hablaba con Samuel y todo lo que Dios le decía a Samuel, Samuel se lo comunicaba al pueblo. Fue una persona muy importante y muy correcta en todo lo que hizo. También muchas veces Samuel oró por el pueblo de Israel para pedirle a Dios que los ayude y que les tenga compasión. Pero ¿saben qué pasó? Aunque Samuel intentó mucho y realmente se esforzaba por dirigir al pueblo, por guiarlo de vuelta en los caminos de Dios, el pueblo no lo escuchó. Es más, llegó un día en que el pueblo le hizo una petición, un pedido a Samuel, que a Samuel mucho no le gustó. Miren, le dejo un tiempito para buscar. En 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6. 1 Samuel 8, 6. Voy a buscar con ustedes. Tiri. ¿Ya lo encontraron? Yo todavía no. Ahí está. Dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, lo que el pueblo le dijo. El pueblo le dijo: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Llegó un punto que el pueblo de Israel no quería tener más jueces. No quería seguir las órdenes de un juez que seguía las órdenes de Dios. El pueblo de Israel otra vez vio a los pueblos vecinos que todos tenían un rey y ellos también, como todos los demás, quisieron un rey. El pueblo de Israel quería un rey y Dios nuevamente los escuchó y escogió a un muchacho que era de bonito aspecto, que provenía de una familia pequeña y de una pequeña tribu de Israel llamado Saúl. Mientras Saúl fue rey, Samuel todavía cumplía su tarea como profeta del pueblo de Dios. ¿Saben? Los primeros años del gobierno de Saúl, Saúl consultaba al profeta Samuel. Cada vez que Samuel tenía algo para decirle de parte de Dios o darle advertencias, Saúl lo escuchaba y prestaba atención y obedecía. Pero llegó un punto en su reinado que Saúl ya no escuchó más lo que Samuel tenía para decirle. No obedecía a Dios de la misma manera y de a poco fue tomando decisiones acorde a lo que él mismo pensaba o le parecía. Y eso hizo que su reino fuera cayendo de a poco. Y a su vez sus enemigos se fueron volviendo cada vez más fuertes. Miren, hay unas palabras en 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14 que son súper duras para el rey Saúl. Miren lo que pasó. Vamos a buscar juntos, así les dejo un ratito. 1 Samuel capítulo 13, versículo también 13 al 14. Dice así: entonces Samuel el profeta le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vamos a parar acá. Dios le había dado una orden a Saúl. Saúl no la cumplió, pero vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de eso. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A causa de que Saúl no obedeció, y vieron lo que dice, no guardó lo que Dios le había ordenado, Dios decidió que cuando el reinado de Saúl terminara, sus hijos, sus nietos y toda su descendencia, su familia,
no iba a seguir más en el trono. Con Saúl se iba a acabar. E iba a elegir a un muchacho de otra familia para que siguiera en el trono. ¿Vieron lo importante que es poder guardar y obedecer las cosas que Dios nos dice? ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel y de Saúl? Que con el tiempo ellos se olvidaron de Dios, dejaron de obedecerle, dejaron de tenerlo en cuenta. Por eso es tan importante poder escucharlo o poder leer su palabra y poder guardar cada cosa que Él nos dice. Porque cuando Dios hay algo que nos dice que no, no es porque es un Dios malo que nos quiere ir poniendo frenos o límites. No. Cuando hay algo que Dios dice que no lo hagamos o que no lo digamos, es porque es para cuidarnos, es para nuestro bien. Miren, hay un texto que está en Jeremías 7:23. Presten atención porque lo van a tener que estudiar. Yo también, vamos a hacer el desafío juntos. Yo lo estudio y lo digo igual que ustedes. Dice, mas esto les mandé diciendo, lo dice Dios, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Qué pasa cuando andamos por los caminos de Dios? Cuando hacemos las cosas que Él nos pide, nos va bien. No como fue con Israel y como Saúl. Ellos tuvieron momentos muy buenos y lindos cerca de Dios. El problema es que llegó un punto en que se habían alejado. Que no nos pase lo mismo y que podamos siempre andar cerca de Dios. Y como dice la Biblia, para que nos vaya bien. ¿Vieron, chicos, qué importante que es guardar y obedecer lo que dice la palabra de Dios? Al pueblo de Israel y a Saúl le costó bastante y les costaba bastante. ¿Y a nosotros cómo nos va con eso? ¿Nos cuesta obedecer lo que dice la palabra de Dios? ¿Lo que dice Dios en la Biblia? Seguramente que sí. Pero con la ayuda de Dios vamos a poder obedecer todo lo que dice este gran libro. La próxima semana vamos a arrancar a aprender acerca de los reyes que tuvo el pueblo de Israel. El primero ya lo aprendimos, fue Saúl y no le fue muy bien. Ahora vamos a ver cuáles siguen. No se olviden del texto que tenemos para esta semana y si pueden de mandarnos un videito a cualquiera de los profes para poder ir anotando cómo va este desafío también de estudiar los textos que los profes nos van dando. Y recuerden, chicos, de estar orando por las personas grandes de la iglesia y por aquellas personas que tienen necesidad. Estar pidiéndole a Dios para que nos pueda sustentar a todos y para que las personas grandes estén bien. Nos vemos el próximo sábado en otra clase de Escuela Dominical.